tenemos un programa con temas súper interesantes porque vamos a hablar del brutal atentado de Moscú que ha costado la vida hasta ahora que se sepa a 139 personas. Mientras estamos grabando este programa, pues con seguridad se sabe poco. Sabemos lo que está diciendo Occidente y lo que está diciendo Rusia. Luego, a mí personalmente me convence bastante más la versión que está dando el gobierno ruso de que está Ucrania detrás de estos atentados. Vamos a hablar, por supuesto, de la guerra, Ucrania, de cómo cada vez parece más cerca que esta guerra se extienda y que empiecen a participar más países. Es una situación súper preocupante, porque recordemos que España estaría directamente implicada en el conflicto, como ha insinuado el presidente Sánchez, el cual, corregidme si es información desfasada, pero ya han pasado 48 horas desde los atentados, casi 48 horas, y todavía no ha dado sus condolencias al gobierno ruso por los atentados. Y lo que sí ha hecho, pues, es decir que hay que apoyar a Ucrania y que es el momento de apoyar a Ucrania con todo. Bueno, desde luego muy preocupante y gobiernos más beligerantes todavía dentro de la Unión Europea, como es el francés, como es el polaco. Desde luego es un tema importantísimo ahora mismo, dado el altísimo riesgo en que estamos ahora mismo de entrar en una guerra que no quiere nadie en la sociedad española, o prácticamente nadie, salvo unos dirigentes que hay que decirlo claramente que están completamente sometidos a intereses que no son los intereses del pueblo español. En segundo lugar, hablaremos de ese bloqueo ordenado por el juez Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, sobre la plataforma red social Telegram, que afectaría en España pues a muchos millones de personas. Comentaremos sobre este bloqueo que ha ordenado el juez y lo desproporcionado que es en relación a las causas que aduce el juez para el cierre, para el bloqueo de la plataforma. También hablaremos de las dificultades tan grandes que hay para cumplir esta orden que se supone que va a trasladar a las operadoras. Estamos grabando en domingo 25 de marzo. 24 de marzo, y se supone que el juez Pedraz va a trasladar esta orden a operadoras mañana 25 de lunes. Y luego, en último lugar, hablaremos, pues, como en los últimos programas, es obligado, de cómo continúa la situación en Palestina, este genocidio al que está sometiendo a la población de Gaza el gobierno israelí, y qué cambios ha habido desde el último programa, básicamente en la población de la Franja de Gaza sufriendo cada vez más. La destrucción es terrible, el número de muertos, el número de víctimas cada vez mayor, la situación de la población es desesperada, con gente pasando que no dispone de lo más elemental para el sostenimiento de su vida. Comentaremos también sobre este terrible tema en la última parte. Bueno, empezamos con el atentado de Moscú. José Luis, ¿tú crees que esto puede ser finalmente un cambio en lo que es el devenir de la guerra, que las cosas pueden cambiar de ahora en adelante, que esto puede hacer que el gobierno ruso modifique su estrategia? ¿Crees que puede hacer que la Unión Europea también cambie en relación a la guerra de Ucrania? Porque las cosas, desde luego, la tensión ha aumentado muchísimo con este atentado, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar habría que aclarar la autoría del atentado. No lo sabremos hasta dentro de unos años, cuando probablemente se pueda tener acceso a determinados documentos internos o pueda escribir sus memorias personas que hayan participado directamente en la operación. Las tres hipótesis que hay sobre la mesa son tres hipótesis que habría que estudiar. En primer lugar, está la hipótesis de que esto pueda haberlo realizado Putin, que esto es lo que afirman muchos analistas en los medios de comunicación occidentales, como una especie de autoatentado por el que se intenta generar una situación de lo que se llamaba en su momento la doctrina del shock, que permita llevar a cabo una movilización amplia en el marco de Rusia.
Yo creo que Putin no necesita eso para nada, pero bueno, eso es otra cuestión. Y que en realidad pues puede llevar a cabo esa movilización sin necesidad alguna de llevar a cabo una actividad como esta o una acción como esta. Luego se nos plantea la posibilidad de... José Luis, es que es ridículo. Acaba de ganar con un 87% de los votos. Las presidenciales tienen un nivel de apoyo popular increíble. O sea, es que no tiene sentido esa hipótesis. Bueno, yo es como lo veo. En fin, continúa, perdona. Luego tenemos la segunda hipótesis, que es el Estado Islámico el que ha realizado la acción y que, por lo tanto, esto entraría más dentro de los conflictos de Rusia con el islamismo. Aquí habría que analizar un par de cosas. Primero, parece ser que las personas que han sido detenidas y que han sido directamente interrogadas, lo hemos visto en las imágenes después de golpearlas en el marco de la detención, pues afirman que recibieron un pago determinado, nada más en una república soviética. Esto desmentiría un poco la actuación del Estado Islámico, así como la propia mecánica del atentado. Es decir, al fin y al cabo, los activistas militantes del Estado Islámico, cuando hacen actividades de este tipo, asumen que son actividades suicidas y por lo tanto pues no salen corriendo del lugar en dirección a una frontera con la posibilidad de que sean capturados por el enemigo y que por lo tanto puedan también hacer llegar determinada información a los servicios secretos del enemigo. Esto por un lado, y por otro lado hay que tener presente también que la propia estructura del Estado Islámico, tal y como la conocemos, el llamado Daesh, en todo Oriente Medio está identificado o ha sido identificado por los movimientos populares de Oriente Medio como una especie de proxy que utiliza muchas veces la CIA para hacer determinadas actuaciones políticas que no puede hacer directamente. Entonces, yo creo que esto también es muy discutible. Y la tercera opción, que yo creo que es la más real, pero que desde luego no tengo la seguridad para decir que es la que ha sucedido, es la opción de que esto lo hayan realizado una serie de personas bastante limitadas desde el punto de vista intelectual, porque al fin y al cabo hacer esto por dinero sabiendo que iban a ser capturados es una especie de locura suicida, pero que pues, lo hacen por dinero en función de que una serie de servicios secretos occidentales o los servicios secretos ucranianos o ambos conjuntamente decidan realizar una operación de esta envergadura. Claro, se nos obstará para esta hipótesis el que es una acción abiertamente terrorista y Ucrania hasta ahora no ha llevado a cabo ese tipo de acciones. Yo creo que hay que analizar cómo está el contexto del frente de guerra en estos momentos en la propia territorio ucraniano para ver un poquito más allá de las mismas brumas de la propaganda occidental. O sea, al fin y al cabo nos encontramos en una situación en la que el frente de guerra está adquiriendo unos tintos cada vez más desfavorables para el ejército ucraniano, en la que se ven avances cada vez todavía lentos, pero cada vez más sostenidos de las fuerzas rusas, y en la que además estamos ante una ventana de oportunidad, según ha dicho el propio gobierno ucraniano, en la que en las próximas semanas es posible que al ejército ucraniano se le acabe ya la munición antiaérea, y por lo tanto no pueda hacer frente a nuevos ataques aéreos por parte de Rusia. Para que nos entendamos, en el caso de que el ejército ucraniano no tenga acceso a más munición antiaérea de urgencia, lo que nos encontraríamos es un escenario parecido hasta cierto punto a lo que está sucediendo en Gaza. Es decir, las fuerzas rusas podrían bombardear a placer tanto las formaciones militares como las estructuras civiles o las infraestructuras económicas, energéticas, etcétera, de Ucrania. Claro, entonces yo creo que existe una tentación muy fuerte para el ejército ucraniano, incluso para determinados sectores de los servicios secretos occidentales, de intentar provocar una situación, de intentar provocar a Rusia para que en un momento determinado tome algún tipo de medida que obligue directamente a intervenir a los países occidentales de una manera mucho más decidida. Para que nos entendamos, si alguien nos puede decir que Estados Unidos nunca ha hecho esto, pues recordaría básicamente la historia de España con el hundimiento del Maine en la isla de Cuba, cuando se inició la guerra entre Cuba y España con el hundimiento de un buque norteamericano en una operación de falsa bandera. Es decir, todo esto tenemos que tenerlo presente. Obviamente, decir que esto es el escenario que parece plausible no quiere decir que esto tenga que ser así. Ya lo he dicho antes, no tenemos pruebas en estos momentos de que esto sea así, tampoco hay pruebas de lo contrario, y lo que nos encontraremos es que no sabremos la verdad hasta por lo menos dentro de unos años, cuando los autores de estos hechos o las personas que hayan participado en ellos escriban sus memorias o cuando se desclasifiquen documentos clasificados en función de todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el efecto político inmediato yo creo que es evidente. Es evidente que lo que se está tratando de realizar o lo que podemos ver en los
próximos tiempos es una escalada en la que los ucranianos están atacando territorio ruso. No solo ha ocurrido este atentado, sino que ha habido toda una serie de bombardeos sobre poblaciones civiles rusas en torno o cerca de la frontera ucraniana. También bombardeos de refinerías de petróleo rusas, que sin embargo han sido frenados por parte de Estados Unidos, muy probablemente por lo que implicarían para el alza del precio del petróleo a nivel del mercado internacional, etcétera, etcétera. En una situación desesperada para el ejército ucraniano, en la que se intentará cada vez más pues provocar una situación que obligue a Occidente a intervenir y que haga absolutamente necesaria una ampliación del escenario de guerra. Y aquí es donde estamos en un escenario absolutamente preocupante para todos nosotros y nosotras, para quienes vivimos en Europa Occidental. Es decir, una guerra de estas dimensiones en Europa Occidental, una guerra de la Unión Europea y de las fuerzas de la OTAN con Rusia, es una masacre para cientos de miles de jóvenes, tanto rusos como europeos como ucranianos. Lo está haciendo en Ucrania, en la que se está combatiendo por los intereses de oligarcas de uno y otro bando, pero no por los intereses de la población civil, y esto hay que tenerlo muy claro. Y por lo tanto también es lo mismo que puede suceder en el caso de una guerra mucho más amplia. Y esos tambores de guerra están sonando cada vez más. En Dinamarca acaban de reintroducir el servicio militar obligatorio para las mujeres. Lo tenían ya para los hombres y lo introducen para las mujeres. Además han aumentado también el tiempo de servicio militar obligatorio de 4 a 11 meses. En Suecia y en Finlandia están captando reservistas precisamente para poner en marcha la estrategia de defensa total, que era una de las estrategias básicas que tenían preparadas para el caso de una confrontación bélica, es decir, en la que participaría directamente toda la población en una dinámica de resistencia frente a un ejército previsiblemente más poderoso, que en este caso sería el ruso. La ministra de Educación alemana ha hecho unas declaraciones muy recientemente diciendo que en las aulas se tiene que hacer ver a los alumnos, se tiene que enseñar a los alumnos pues la necesidad de prepararse para situaciones bélicas y para grandes catástrofes como las que pueden producirse por el inicio de una guerra a gran escala. En la última cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea, que se produjo esta semana, creo recordar, o la anterior, parece ser que nuestro presidente intentó quitarle hierro al asunto y decir que bueno, que no es tan urgente la cosa o que no hay que asustar a la población. Lo mismo dijo Josep Borrell, pero lo cierto es que estamos ante tambores de guerra. Bueno, sí. Es lo cierto y es evidente que está encima de la mesa esa opción. Y esa opción, la clase trabajadora, las clases populares, la clase media de este país tiene que tener presente que es una opción que va total y absolutamente contraria a sus intereses y a su supervivencia. Un escenario de guerra global, de tercera guerra mundial, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando, es un escenario de grandes masacres, de masacres de la juventud, de mandar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a la gente que conocemos, a los jóvenes que conocemos, a los frentes para combatir por los intereses de los grandes oligarcas de uno y otro lado. Y es también un escenario en el que las libertades, luego hablaremos de lo de Telegram, tienden a desaparecer. Recordemos cuando se inició, pero perdonadme que me extienda un poquito. No, por favor. Cuando se inicia la guerra de 1914, previamente a la guerra de 1914, el movimiento principal, radical, el movimiento socialista en general, se supone que había acordado precisamente oponerse al inicio de esa guerra. Sí. Sin embargo, los socialdemócratas alemanes y franceses votaron en los empréstitos de guerra precisamente para que sus oligarquías burguesas participaran en esa guerra y mandaran a los jóvenes de ambos bandos a morir en las trincheras. Y el sindicalismo revolucionario francés, que era la gran alternativa, la gran esperanza, no fue capaz de implementar esa estrategia que había planteado durante los años anteriores de huelga general revolucionaria contra la guerra, y eso impactó de una manera muy fuerte porque básicamente lo que se produjo en la democrática Francia, donde era el suelo de ese socialismo, de ese sindicalismo revolucionario, fue una dinámica de pérdida de libertades, de censura absoluta, de detención y puesta en prisión de la mayor parte de los dirigentes del sindicalismo revolucionario que se opusieron a la guerra, de fusilamientos de desertores del frente de batalla, etcétera, etcétera, en la que pues se consiguió, entre otras cosas, que a partir de entonces emergiera como una fuerza el fascismo. Recordemos que Benito Mussolini fue el hijo fundamental, el hijo ideológico de esas trincheras de la guerra del 14, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente
que en un escenario de guerra en Europa es un escenario que las clases populares es realmente una vida. Yo creo que podríamos recordar, bueno, me gustaría dar también unas palabras de recuerdo para ese gran dirigente pacifista francés y socialista, Jean Jaurès, que fue asesinado, ¿no? Precisamente por su defensa de la paz, por su oposición a la guerra, a la gran guerra, a la que luego se conoció como Primera Guerra Mundial. Y también me gustaría, que yo creo que aquí son muy oportunas las palabras de Lenin, ¿no? Cuando decía que esto era la guerra de los intereses imperialistas, que no era la guerra del pueblo y que había que oponerse frontalmente a la guerra y que había que buscar a toda costa la paz. Esa era, o sea, yo creo que el movimiento socialista, con todos sus fracasos, lo tenía muy claro lo que era, y yo creo que nosotros también aquí lo tenemos que tener claro. Como tú dices, estos son los intereses de los oligarcas, los intereses de ese nuevo imperialismo, de ese imperialismo que estamos viviendo de estos países occidentales sobre el resto del mundo, y que esta es una guerra por mantener esos privilegios imperialistas que a quien favorece fundamentalmente es a esos oligarcas que dices, y de quienes pagarán con sangre, desde luego van a ser las clases populares, van a ser los jóvenes de las clases populares, y luego la miseria que caerá sobre la población, no lo dudemos, que desde luego, como realmente no se ven a la guerra, las cosas van a cambiar y mucho, porque que nadie se espere que Rusia, que se puede vencer a un país como Rusia fácilmente, por mucho que se ponga todos los países de la OTAN contra ella. Eso no solo en una guerra convencional es dificilísimo, sino que sería una guerra muy larga y muy difícil. Sí, exactamente, sino que quien se piense que tal y como es la idiosincrasia del pueblo ruso, que Putin tiene una popularidad enorme, y Putin es probablemente dentro de lo que son los sectores de quienes cortan el bacalao en Rusia, la oligarquía rusa, es probablemente los más moderados. Que se piense que si Rusia se ve entre la espada y la pared en un riesgo de derrotar, que no van a recurrir a la opción nuclear, yo creo que se está equivocando radicalmente, ¿eh? Si ven en peligro la propia supervivencia del país, la propia supervivencia del régimen ruso, yo creo que no van a dudar en recurrir a la opción nuclear. Es una guerra peligrosísima. Pero los movimientos sociales europeos se opusieron durante la Guerra Fría a que la Guerra Fría se convirtiera en guerra caliente en Europa. Los verdes alemanes manifestaron contra el despliegue de los misiles en Alemania, de los misiles de la OTAN en Alemania. ¿Qué pasa ahora con los verdes alemanes? Porque están tocando todas esas cornetas militaristas. Es decir, ¿qué pasa ahora con la izquierda europea? Efectivamente. Es que son movimientos muy minoritarios. O sea, ahora mismo tienes al Partido de los Trabajadores británico poniéndose, que tiene un diputado en el Parlamento británico, que es su líder, George Galloway. Tienes en el Parlamento alemán, la única que ha dado un discurso contrario a la guerra es Sarah Wagenknecht, que también tiene, si no recuerdo mal, como 9 diputados o una cosa así, o sea, una cosa mínima. O sea, es una socialdemócrata que ni siquiera es una persona que sea de extrema izquierda, es una persona de una izquierda moderada, y es la única. Y aquí ¿a quién tenemos? Pues yo creo que ahora mismo tampoco he seguido mucho, pero los únicos que se van a manifestar contra eso pues serán probablemente Bildu y Podemos en España, si llegado el caso. O sea, que también entre los dos, ¿cuánto tienen? 9 diputados también, es que estamos en una situación terrible, porque buena parte de la izquierda, que se supone que se tendría que oponer a esto, resulta que está a favor. Sí, de hecho, Esquerra Republicana de Cataluña jugó un poco al despiste. O sea, no han dicho ni sí ni no, han jugado un poco al despiste. Yo no creo que Esquerra vaya a y sumar lo que digan los verdes alemanes, básicamente. Efectivamente. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Nacho, ¿cómo ves la situación? Bastante preocupado, quiero decir. Se estuvieron moviendo en redes sociales algunos mensajes indicando que el ISIS había reivindicado este atentado. Lo cierto es que algunos expertos que sí que se han pronunciado al respecto dicen, bueno, que esta reivindicación por parte del ISIS no ha llegado por los canales a los que estamos acostumbrados, que generalmente es algún tipo de comunicado a algún medio saudí, por ejemplo, que eso
a ver, no se ha visto, como sí ocurrió en este caso, y por desgracia en el atentado, en el atentado en suelo español, que a pocas horas fue reivindicado por el ISIS por canales oficiales, entre comillas. A ver, lo que estaría bueno que la gente fuera un poquito consciente, ¿no? De toda la locura que están haciendo todos estos gobernantes europeos que no están contando con apoyo popular de ninguna especie, particularmente Ursula von der Leyen, que la verdad que está haciendo un absoluto desastre en cuanto a lo que es todo este movimiento prebélico que se está haciendo. Como digo, estaría bueno que seamos conscientes de qué es lo que implica todo esto, ¿no? Aquí existe en España la Ley de Movilización General, que es una ley de finales de los años 30, que implica una restricción de las libertades de movimiento. Léase, ya no vas a poder circular libremente dentro del territorio español, olvídate ya de moverte libremente dentro del territorio Schengen. Se requisan bienes y servicios para el esfuerzo militar y el Estado te da una palmadita en la espalda. Intervención de empresas que podrían ser por gestiones estratégicas para el esfuerzo bélico. Cualquier persona que esté trabajando en algún sector relacionado con, ya no directamente digo de sectores estratégicos, sino relacionado con sectores estratégicos, que en algún momento pueda venir el Estado y requisar, es un hecho, que, ojo, esto también existe a nivel europeo, es el Tratado de la Unión Europea, artículo 4.2, viene a decir exactamente lo mismo. Y a su vez unas limitaciones en la libertad de expresión. O sea, a partir de entonces todos los medios de comunicación estarían censurados. Por censurados quiero decir que para poder publicar cualquier información en cualquier tipo de medio de comunicación, habría que ver cómo se interpreta esta normativa respecto a Internet, pero todos los medios de comunicación, lo que sea prensa escrita y audiovisual, pasarían por un censor previamente a liberar esos contenidos. ¿Vale? Eso es lo que quiero decir con censurado, porque muchas veces se usa la palabra censura con demasiada amplitud y en realidad censura quiere decir que hay un censor, hay una persona que te dice si esto tira hacia adelante o no. Si una publicación ha llegado al público masivo y luego, por el motivo que sea, se retira esa publicación, es una retirada de contenidos, no es una censura. Quiero aclararlo, la censura siempre es algo previo, ¿no? Y a nivel europeo, una de las cosas que más ruido se está provocando con todo esto, pero de aquí en España no se está hablando, se está hablando en Inglaterra y se está hablando en Francia en concreto, que es la restricción al derecho de asilo y la restricción del derecho de residencia. La Unión Europea faculta a los países para que cualquier derecho de asilo o residencia sea revocado. No hay que dar ningún tipo de explicación, no requiere la orden de un juez, nada. Si Europa se considera en estado de guerra, esto está en activo. Quiero decir, no es baladí meterse en una guerra, no es baladí. No. Y ojo que cualquiera de las personas que conocemos que estén en edad militar, pues podrá ser llevada al frente. Podrá ser llevado al frente. Y además, hombres y mujeres, recordemos. O sea que, pero cualquier joven puede ser cogido y llevado al frente en un momento dado a que lo maten. Así son. Eso significa una guerra contra Rusia y además una guerra. Recordemos que todo el mundo se mete en las guerras pensando que las va a ganar con facilidad. Desde luego, pocas veces sucede así. En la Primera Guerra Mundial pensaban eso, en la Segunda también pensaban eso. Y desde luego cualquiera que se ha metido contra Rusia históricamente, pues realmente pues le han salido las cosas todo lo contrario de lo que pensaba. Recordemos Carlos XII de Suecia a principios del siglo XVIII, lo que le pasó, Napoleón, mucho más conocido que el caso de Carlos XII, pero también
Y por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial, pues los alemanes pues también sufrieron el mismo destino. O sea, que Sí, es una auténtica lo locura. lo gracioso del asunto es que muchas veces entre documentales, y, entre comillas, digo, documentales, películas y algunos otros contenidos, no pensamos que la guerra la ganó Estados Unidos. Y lo cierto es que las tres cuartas partes de Alemania estaban en el frente del este. Las tres cuartas partes. Y los rusos en tiempo récord se adaptaron. Sí que es cierto que tuvieron algunas complicaciones iniciales con los primeros tanques que desarrollaron que no tenían radio, en fin. Pero a lo que voy, finalmente se adaptaron e hicieron una contraofensiva lo suficientemente potente como para plantarse en Berlín. Y se plantaron en Berlín. O sea, quiero decir, son 145 millones de personas y tienen un tercio de los recursos naturales del mundo. Un tercio. O sea, Rusia es de los pocos países que se puede meter en una guerra y no necesita pedirle ayuda a nadie. En cuanto a recursos estamos hablando. Y el gran problema que tiene Europa es que energéticamente tienen la respiración asistida y nos vamos a meter en guerra contra los que eran los proveedores de energía europeos hasta hace 2 minutos. O sea, nos hemos vuelto locos. Y otra cosa que quiero aclarar, y para que la gente sea un poquito consciente. Los rusos tienen misiles supersónicos que pueden variar la trayectoria. Esto lo estaba explicando en un artículo que luego lo busco y lo compartimos, de un artículo de un español que ha trabajado para Indra y que ha desarrollado tecnología para lo que es intercepción de misiles. Para que nos entendamos, cuando se va a interceptar un misil, lo que se hace es, para cuando va frenando la parábola, que es el momento donde es más fácil interpretar la trayectoria que está haciendo el misil, a partir de ese momento se calcula dónde va a caer, es simplemente un cálculo trigonométrico, y a partir de ahí se lanza el misil para que se espere que se cruce y se da el impacto y se da la desviación del misil o directamente la neutralización del misil. Por ejemplo, así es como funciona el Iron Shield que tiene en Israel. A lo que voy, el gran problema que tienen los misiles rusos es que son demasiado rápidos, punto 1, y punto 2, varían la velocidad de manera aleatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo esperar, yo cuando estoy esperando una trayectoria, estoy contando de acuerdo a la velocidad que va el misil en ese momento. Si ese misil se acelera o se frena en algún momento, la intercepción pasa de largo y el misil llega a destino. Quiero decir, es muy difícil, con el escudo antimisiles que tenemos en este momento, frenar misiles rusos. Y los misiles que tienen los rusos tienen un alcance de 500 kilómetros, para que nos hagamos una idea. Además, es también muy complicado pensar que una guerra con Rusia terminaría siendo una guerra con Rusia. Es decir, al fin y al cabo lo que estamos viendo también es un inicio de una guerra fría o de un gran conflicto con todos los países del sur global. Sí, perdonad, que es que me he caído. José Luis, adelante. Sí, quiero decir que es muy difícil pensar que una guerra con Rusia, aunque empezase siendo una guerra con Rusia, terminaría siendo una guerra con Rusia. Es decir, al fin y al cabo lo que estamos viendo es un gran conflicto por la hegemonía con el conjunto del sur global. Y una guerra abierta con Rusia probablemente acabaría con una intervención china o con una intervención norteamericana sobre el mar de China. Y probablemente también acabaría con un escenario de guerra y un frente de guerra abierto, por ejemplo, en el Sahel, directamente. Es decir, acabaría con toda una serie de operaciones que lo convertirían en una gran guerra global entre las potencias emergentes y Occidente. Y eso es un escenario que también es un escenario de pesadilla para el conjunto del mundo. China también es una potencia nuclear. Irán no lo es, pero bueno, esperemos un poquito, veremos a ver si lo acaba siendo también. Corea del Norte también es una potencia nuclear. Tenemos toda una serie de escenarios que son auténticamente de pesadilla, porque implican una situación en la que el Occidente colectivo, el gran Occidente que presentó al mundo en un momento determinado esas ideas del universalismo, de la democracia, de los derechos humanos, etcétera, parece incapaz de asumir que el mundo va a ser cada vez más multipolar y que por lo tanto va a tener que compartir tanto la riqueza económica como el poder político
con otra serie de actores nacidos o desarrollados en el resto del mundo, ¿no? Yo creo que estos son los elementos fundamentales. Lo que está en juego en las últimas décadas es el hecho de la pérdida de hegemonía de Occidente, sobre todo de los Estados Unidos. Pero, José Luis, si me permites, es que el otro día un general norteamericano, no recuerdo su nombre exactamente, lo dijo así de claro, lo que estaba en juego. O sea, lo mismo que estamos diciendo aquí nosotros y que parece como que estamos diciendo algo... Y que decimos pues eso lo dijo con las mismas palabras un general estadounidense el otro día. O sea, que lo que estaba en juego era la hegemonía de Occidente, la hegemonía de los Estados Unidos. O sea que, bueno, pues es que la hegemonía, el intentar defender la hegemonía de Occidente, de Estados Unidos, no de Occidente, porque al fin y al cabo no es la hegemonía de Europa. Europa se ha abrazado a Estados Unidos en una caída hacia el abismo. Pero el intentar defender la hegemonía de Estados Unidos puede llevar al mundo a un baño de sangre. Yo creo que esto es lo que deberíamos tratar de evitar todas las personas que realmente tenemos algo de honestidad política, social y propiamente ética, ¿no? En estos momentos. Uh-huh. Sí, a ver, el momento que empiezan a haber comunicados, estamos hablando, respecto al conflicto que hay en Rusia y que Rusia utilice el canal de BRICS, o sea, lo que es toda la estructura de los BRICS, para hacer ese tipo de comunicados, nos da una idea de por dónde van los tiros. Y hace relativamente poco tiempo, se preguntó a un alto funcionario chino respecto de qué es lo que va a pasar con Rusia, y simplemente se limitaron a decir: si tenemos que intervenir, vamos a apoyar a nuestros aliados. Quiero decir, ahí está servido. Corea del Norte se manifestó de una manera muchísimo más beligerante a este nivel. La India no ha dicho absolutamente nada todavía. Brasil no ha dicho nada todavía. Pero, a ver, que este conflicto pueda escalar es muy probable. Y que en algún momento esta guerra pueda derivar también a una guerra electrónica también es muy probable. Quiero decir que en algún momento se empiezan a caer medios de comunicación, se empiezan a caer aplicaciones, en fin. Va a ser un absoluto desastre esto, y hay que pararlo ya. O sea, decirle con todo el amor, con todo el cariño del mundo a Macron, a Schulz, a Borderliner y toda esta gente: iros a la mierda y parar con toda esta locura, porque vamos a acabar mal, todos vamos a acabar mal. Y además yo creo que el momento de decirlo es ahora, que está muy cerca, aparte de todas las movilizaciones callejeras, que esas tienen que empezar ya. Vamos, yo animo a todo el mundo, en cuanto empiecen las movilizaciones contra la guerra, a que acuda masivamente a las calles, que eso es fundamental. Lo que también es importante, pues, es no votar a ningún partido que nos haya opuesto frontalmente a la guerra en las próximas elecciones europeas. Eso lo tenemos que tener clarísimo, y falta muy poco. Hay que mandar un mensaje claro a los dirigentes también. Hay un viejo eslogan del movimiento obrero revolucionario que yo creo que es el momento de reactualizarlo, que es el eslogan de ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Es el momento de que efectivamente las clases populares se salgan a la calle y se movilicen contra la guerra. Y es una cosa curiosa, yo que sigo algún canal de gente de derechas, como también hay una oposición frontal. O sea, es muy escasa la gente que está a favor de una posición belicista, ¿eh? Hay una oposición muy, muy fuerte también entre gente de derechas a todo esto. Eso sí que es transversal en esta sociedad. Sí. En un momento determinado, la oposición a una guerra que se ve como absurda, innecesaria y absolutamente contraria a los intereses de la mayoría.